estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Estamos viendo el domingo en la mañana una serie que tiene por título El Anticristo y hemos estado mirando el concepto de la apostasía. Hemos visto también cómo es que la apostasía nace del espíritu del anticristo y hemos visto cómo es que podemos desarrollar el contexto de quién lo tiene y quién no lo tiene. En la última lección, si se acuerdan, vimos el contexto histórico. Esto es para entender de una manera completa de lo cual está hablando Pablo aquí en Tesalónicas. Tenemos que entender que para los discípulos en Tesalónica ya estaba mostrado lo que era el hombre de pecado o el hijo de perdición. Veíamos también que la palabra hombre de pecado o la palabra inicuo es la misma que se utiliza. Veíamos también que esta palabra significa alguien que vive como si no existiese ley o alguien que vive sin ley. Y en este contexto lo que veíamos es que para ellos tenía que ver con la adoración que se requería por parte del Imperio Romano. En el contexto histórico veíamos que los romanos tenían que adorar al emperador como si fuese Dios. Y veíamos que en varias de las ciudades había templos, los cuales se llama el templo a Trajano, donde cada ciudadano tenía que mostrar lealtad no solamente al imperio, sino al emperador como un dios. Y veíamos que esto iba en contrario a lo que el cristianismo colocaba en la vida personal de cada ser humano. Esto es, el cristiano dice, no podemos decir que alguien es Dios, porque para nosotros solamente hay un Dios. Sí, en la tierra hay muchos señores y hay muchos dioses, pero para nosotros solamente hay un Dios y solamente un rey, el cual es Jesús. Esto chocaba de una manera muy amplia con el contexto histórico y con el contexto de los romanos. Por lo tanto, ellos pedían que si no se adorase, pues después vendría lo que se le llama la persecución. Ahora, el hecho que se pueda ver en el contexto histórico no indica que no se pueda ver en el contexto espiritual. Porque de cierta manera, aunque veíamos que el espíritu del anticristo era el que movía todas estas ondas, todas estas olas
que hacían que la gente cayese de alguna u otra manera ante aquel que era pagano. Esto no quiere decir que esto no se pueda aplicar el día de hoy. Así que había varios conceptos importantes en cuanto a lo que es el contexto espiritual del hombre de pecado y hombre de perdición. Vamos a ver ahí 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a ver ahí en el versículo 3 donde vamos a continuar. Vamos a ver varias características que mencionan para identificar lo que es el espíritu del anticristo, o para ver bien quién es el hombre de pecado o quién es el hijo de perdición. Esto es, que para los tesalonicenses lo era el emperador, sí, pero el día de hoy Roma es mucho más pobre que España y es mucho más pobre aún que México. Entonces, en el caso de Italia, siendo un país muy pobre, ya no habiendo emperadores como los había en aquellos momentos, la pregunta es, entonces, ¿ya se terminó el contexto espiritual de lo que estamos hablando? Y la respuesta es no. Porque de alguna otra manera el espíritu del anticristo se mueve a través de lo que son las huestes espirituales de maldad. Y entonces lo que vemos aquí son ciertas características que se manifiestan en la forma física. Y ahí dice, por ejemplo, en el versículo 3, dice, no, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya vimos algunas características y pasos, ¿verdad? Cómo es que se muestra la apostasía. Y vimos lo que significaba la apostasía. Dice, y se manifiesta el hombre de pecado y el hijo de perdición. Aquí la pregunta sería, ¿es solamente una persona o son varias? Bueno, si lo vemos en el contexto histórico, no solamente era un emperador, sino era cada emperador que se sentaba en el trono del Imperio Romano, venía a ser el hombre de pecado, venía a ser el hijo de perdición. Sin embargo, el día de hoy también podría ser cualquier persona que llega a la apostasía, que cae de la firmeza de la doctrina de Cristo, y entonces tiene estas características, también podría tener o llevar a cabo lo que es el espíritu del anticristo. Versículo 4 dice, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto es, la primera característica que miraremos en el hombre de pecado y en el hijo de perdición es alguien que se opone y que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Aquí vemos dos cosas importantes. La primera cosa que vemos es qué es culto y qué es objeto de culto. Creemos que existe un Dios y creemos que la manera en que nosotros llegamos a tener una relación con Dios es a través de lo que se le llama un culto. Esto que estamos haciendo nosotros en este momento, tanto las oraciones, las alabanzas, la enseñanza, ¿verdad? Lo que será la cena y la ofrenda, es un culto. Esto es, venimos de nuestras casas, nos allegamos a un recinto y en este recinto le ofrecemos a Dios un culto. Entonces, todo aquello que se opone a lo que es un culto, realmente es una característica del hombre de pecado y del hijo de perdición. En este caso, si lo viéramos en el contexto histórico, el Imperio Romano quería impedir que la iglesia primitiva se reuniese para ofrecer culto a Dios. Y eso era realmente una característica del hombre de pecado, del hijo de perdición. Pero en el día de hoy, pues quien quiera que se oponga a que se establezca un culto a Dios, realmente se mueve a través de lo que es el hombre de pecado o el hijo de perdición. Reiteramos, no es una persona, sino es un espíritu que se maneja a través de varias personas a través de la historia de la humanidad. Pero no solamente eso, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es Dios. Y una de las cosas que hemos visto y vimos la vez pasada es el contexto de Dios y cómo Dios se ha manifestado hacia la humanidad. Y una de las cosas que vimos en la última lección es que Dios se manifiesta a través de lo que Él le va a llamar la verdad. Y para manifestarse a través de la verdad, Dios utiliza dos medios. Dos medios. Entonces, uno se le va a llamar el medio natural. ¿Ok? El medio natural. Y el otro se le va a llamar el medio propio. ¿Ok? Esos son los dos medios de la verdad. Esto es, lo que podríamos decir, ¿cómo sabe el ser humano quién es Dios? Bueno, Dios se manifiesta a través de una verdad
y esta verdad es en forma natural. De tal manera que aunque el ser humano nunca haya escuchado de Dios por medio de sus ojos, por medio de su asombro y por medio de lo natural, tenga que aceptar que hay un Dios, tenga que aceptar que hay alguien mucho mayor que él. Y eso es lo que se llama natural. Y pueda estudiar a Dios a través de lo que se le llama la teología natural. ¿Okay? Esto es a través de la naturaleza. En Romanos, esto lo vimos la vez pasada, pero lo voy a leer solamente porque tal vez alguien no se acuerde. En Romanos capítulo 1 veíamos esta idea de la teología natural. Dios presenta su verdad a través de la teología natural. En Romanos capítulo 1 dice ahí en el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahí está el concepto de la verdad. La verdad, número uno, a través de la teología natural. Y dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, aquí la pregunta sería, ¿cómo la gente conoce a Dios? Bueno, la gente conoce a Dios a través de lo que ya Dios manifestó. Versículo 19. Pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Es la pregunta. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, divinidad, o sea, Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Esta es la teología natural. Que a través de la creación del mundo, Dios se manifestó. Su verdad se manifestó. Las cosas invisibles de Él, que no podemos ver, se hacen claramente visibles a través de las cosas que se pueden ver. Esa es teología natural. A través de lo que podemos ver, tenemos que aceptar que Dios existe y que Dios hay. Y Él muestra su verdad. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene una excusa y podría decir, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios, porque la misma naturaleza declara quién es Dios. Viendo todo lo que hemos visto, declara quién es Dios. Y si tú realmente eres honesto y piensas en la naturaleza, aún en el cuerpo humano, piensas en los planetas, en la galaxia, en este planeta, en la forma que se dan las temporadas, en cómo cae la lluvia, cómo crece la semilla y cómo germina y cómo da fruto. O sea, esto es algo increíble. O sea, esta naturaleza que vemos declara quién es Dios. De manera que nadie tiene una excusa. Por lo tanto, antes de que la Biblia fuera escrita, lo que está diciendo Pablo es que la gente podía saber la verdad de Dios a través de una teología natural. Esto es a través de la naturaleza. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre ve y tiene una opción: aceptar la verdad, aceptarla como una verdad, y entonces darle honra y gloria al Creador, a Dios, o puede oponerse a esa verdad. Y eso es lo que está diciendo aquí la parte de una característica: oponerse a Dios y oponerse a lo que tiene que ver con el culto de Dios. Ahora, ¿por qué se oponen a Dios? Mira, versículo 21 lo dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea, ¿cómo lo conocieron? A través de las cosas hechas. ¿Cómo lo conocieron? A través de la creación. ¿Cómo lo conocieron? A través de las cosas visibles. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Cuando una persona se envanece, se enterca, se aferra, sépase que es una muestra de soberbia. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando una persona, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero cuando una persona es terca, o sea, se aferra, se envanece, la persona que menos quiere aceptar ese envanecimiento es esa persona. Y entonces, esa es la razón por la cual una persona niega la verdad de Dios o niega a Dios a través de su verdad, de la teología natural. Y entonces dice así esta persona: ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. ¿Qué es lo que hace esa persona? Primero piensa que está bien,
que lo que dice está bien y que no puede ver ninguna diferencia entre una y otra cosa. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y aves de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. Ahí está otra vez la verdad de Dios, la teología natural. Esto es, el cuerpo humano no lo puedes cambiar. Tienes que aceptar cómo Dios lo creó. Y está diseñado para una verdad. Por ejemplo, en el caso del varón, está diseñado para una verdad. Su sistema reproductivo está diseñado para una verdad. Es una verdad innegable. Solamente el hombre y la mujer pueden tener hijos. Necesitas el sistema reproductivo varonil y el femenil para tener hijos. Esto es una verdad que nadie puede negar. No importa cuánta ciencia, nadie puede negar. Y el problema, por ejemplo, el día de hoy con lo que se le llama la ideología de género, es que dicen soy hombre o soy mujer sin pruebas científicas, sino que en su mente soy hombre, soy mujer sin pruebas científicas. Pero en ese razonamiento que trae envanecimiento, que nace de la soberbia, lo que se está negando es la verdad de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? A través de una naturaleza. Entonces, de ahí nace lo que es una rebeldía en contra de Dios a través de la teología propia, de la teología natural. Y dice ahí en el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador. Por eso Dios está en contra de lo que es la idolatría. Dios aborrece la idolatría, porque quien quiera que venera un artículo, un lugar, un día, o una imagen, o aún a un ser humano, está cambiando la verdad por la mentira. Y entonces aquí lo que está diciendo es, dan cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, algo interesante que tienes que comprender acerca de Dios es el concepto de que Dios, cuando tú no aceptas la verdad, a través de la teología natural, Dios decide entonces entregarte a la mentira. Dios no hace la mentira. Dios no es el padre de mentira. Dios permite que el diablo, quien es padre de mentira, tenga su poder limitado para entregar a estos seres humanos que no han querido, por su soberbia, aceptar la verdad a través de la teología natural. ¿Ok? Entonces, y la manera en que Dios los entrega, porque aquí dice la Biblia, Dios los va a entregar. Por eso es tan importante que tú no seas soberbio, no te ensoberbezcas, no se te suba a la cabeza. Porque hay veces que entre nosotros podría ser que diga alguien, yo estoy bien y aquí adorar está bien y aquí adorar no está mal, yo no lo veo mal. Es mucho cuidado porque la soberbia, hermanos, realmente inunda, llena de neblina el sentido espiritual de un ser humano. Entonces lo que vemos aquí es eso, o sea, negaron la verdad, Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Entonces esas pasiones vergonzosas, dice ahí, ¿son cuáles? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, una persona que es lesbiana no acepta su verdad. Y al no aceptar su verdad, realmente con quien se está molestando, con quien se ha enojado, es con el que la creó. Y le dice al que la creó, es que, ¿sabes qué? Yo no soy mujer, aunque el cuerpo lo tenga de mujer. No acepto tu verdad. Entonces Dios dice, te va a entregar, los va a entregar, dice ahí, a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Porque si no aceptas tu verdad, Dios te entregará a la mentira a través de pasiones vergonzosas. Esto es en la teología natural, versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Entonces, el hecho del homosexualismo indica que ¿qué? Es negar la verdad del cuerpo humano. No es un desvío moral solamente, no es una pasión desordenada solamente, es no aceptar que Dios, quien nos hizo y nos creó en su verdad para un propósito,
no aceptar esa voluntad de Dios. Y cuando una persona no acepta la verdad o la voluntad de Dios, lo que Dios hace es que te entrega. No quieres aceptar, te entrega. Y la forma de entregar, dice ahí, es cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, ¿cuál es la retribución? ¿Cuál es el pago? ¿Te extraviaste? Aquí está tu retribución. Versículo 28, pongan atención, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Cómo no aprobaron tener en cuenta a Dios? Bueno, si los tesalonicenses no podían aprobar a Dios o tener en cuenta a Dios y adoraban al emperador, le estaban diciendo, tú no eres Dios, Él es Dios. Entonces, por ende, Dios te iba a entregar. Si el hombre, ¿verdad?, que tenía inclinaciones homosexuales no aceptaba su verdad en cuanto al cuerpo varonil, entonces tenía que entregar a Dios. Entonces, en este sentido, podemos ver, hermanos, cómo es que al no aceptar, Dios los entrega, dice ahí, a una mente ¿qué? A una mente reprobada. ¿Por qué? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando una persona hace cosas que no convienen, es el resultado de no aceptar la verdad de Dios. ¿Ok? O sea, no podemos culpar a nadie más, pero es la persona la que decidió no honrar la verdad de Dios a través de la teología ¿qué? Natural. Entonces, en este sentido, eso es lo que pasa. Pero también hay otra verdad que Dios ha revelado. No solamente es la verdad a través de la teología natural. Si tú ves, por ejemplo, ahí en la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 2, esta es la otra verdad que Dios ha revelado, a lo que se le va a llamar la teología propia. ¿Qué es la teología propia? La teología propia, hermanos, es no solamente Dios se reveló o ha revelado su verdad a través de la naturaleza. Dios ha revelado su verdad a través de lo que entendemos como la Biblia, como la Escritura. La Escritura es la revelación de la verdad de Dios, ya no en forma natural, sino en forma propia. ¿Ok? Entonces, en forma propia, la Biblia es una revelación de la verdad por parte de Dios. No aceptar la Biblia es igual a no aceptar la teología natural. En este caso, cuando no se acepta la teología propia, o sea, la Biblia, hay un concepto también de rebeldía y por lo tanto hay una entrega también a la mentira. Si ves tú, por ejemplo, ahí otra vez en 2 Tesalonicenses, te darás cuenta de las características que vimos. Y en el capítulo 2 dice así la palabra de Dios. Alguien, dice ahí, se opone, primera característica, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O es objeto de culto. Entonces, como seres humanos, no podemos negar que Dios existe. Y como seres humanos, no solamente no podemos negar que Dios existe, no podemos oponernos ni levantarnos a Dios y al culto de Dios. Hay una parte que se me viene a la mente, es el concepto de lo que es Gamaliel. Gamaliel, un hombre muy estudiado entre los judíos en el Sanedrín. Gamaliel tiene la oportunidad de recibir un juicio. Y está Pedro y está Juan y él lo recibe. Y cuando Gamaliel recibe a Pedro y recibe a este Juan y recibe a los demás que los están juzgando, Gamaliel dice, es que si ustedes se oponen a ellos, puede hacer que se opongan a Dios. Y puede hacer que estén peleando contra Dios. Entonces Gamaliel ve como sabio, déjenlos a ellos hacer lo que están haciendo. Si es de Dios, no lo van a poder destruir. Ni ustedes. Es mejor no oponernos a lo divino. Y en este sentido, Gamaliel muestra un espíritu no del anticristo, muestra un espíritu divino, un espíritu de sabiduría. Reconocer a Dios o reconocer cuando alguien está siendo utilizado por Dios. Porque a veces nosotros nos oponemos a Dios en forma indirecta. Cuando uno se opone y le pone trabas y le pone
la zancadilla a quienes trabajan para la obra de Dios. En este sentido también es un espíritu de anticristo, porque esa persona que predica el evangelio, que predica a Dios, bien, quieres tú que siga predicando a Cristo para que Cristo siga siendo reconocido como Dios. Pero ponerle trabas indica que un espíritu que va en contra de la voluntad de Cristo. Un espíritu anticristiano. Entonces, luego viene esta otra parte, en la parte espiritual, que dice ahí en el versículo 4. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y algo que tú tienes que entender, hermano, si la Biblia lo declara y lo ve, por ejemplo en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan recibe la visión en la isla de Patmos, dice que tiene la oportunidad de ver al ángel de Dios. Y cuando ve al ángel de Dios, dice que él se postra, o sea que él cae al suelo. Y entonces hay algo que le dice el ángel que es muy interesante. Dice, no, es que yo soy consiervo tuyo. O sea, tú a mí no me tienes que adorar. Porque al que se adora es a Dios, no adoras a los siervos de Dios. Entonces, es interesante esto, hermanos, porque otra característica es alguien que se hace pasar por Dios. O alguien que recibe devoción, alabanza o veneración como si fuese Dios. Entonces, cuando tú ves las religiones del mundo, ¿verdad? Y podríamos mencionar varias, para nosotros se nos hace muy raro esto porque tal vez nosotros ya no vivimos en ese círculo, en esa esfera religiosa. Pero en muchas partes del mundo hay gente que adora a otros humanos como si fueran Dios. Okay, hay gente, por ejemplo, yo sé que estamos en el siglo XXI y se oiría un poquito como raro, ¿verdad? Hay gente que va a los servicios religiosos y la persona encargada, ya sea el fundador, se hace pasar como por Dios. Y la gente viene y le besa la mano, la gente viene y le besa los pies, la gente viene y se inclina ante ellos. Esto es muy raro, hermanos, porque nosotros no vivimos en ese contexto religioso, ¿verdad? Nosotros siempre hemos predicado que solamente hay un Dios y el Hijo de nuestro Señor Dios, que es Jesucristo. Y el único que se merece la honra y la gloria es Él. Pero si tú ves el mundo religioso, hermanos, puedes ver, por ejemplo, varias personas en el mundo religioso, no necesariamente de una religión, porque hay muchas, ¿verdad? Hay varias religiones, pero ellos se hacen pasar como Dios. Aunque dicen que no son Dios, reciben la alabanza como si fueran dioses. Extienden la mano, los besan, reciben adoración, ¿verdad? La religión del Tíbet, por ejemplo. Esta persona recibe adoración, recibe alabanzas, y una de las preguntas que te haces es, ¿por qué esta gente los lleva a considerar como dioses y los adora como dioses? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo hace? Por ignorancia. ¿Pero realmente no conocen la verdad? ¿Cómo Dios manifiesta su verdad? Número 1, ¿a través de qué? La teología natural. Se supone que ellos deberían de aceptar que hay solamente un Dios. Y que si una persona es mortal, no puede ser el Dios al que se le debe de adorar. Ya hay una soberbia inconsciente en ello. Haciéndose necios, están adorando las criaturas en vez de al Creador. Y esta es una característica de este espíritu. Esto es, no conocen la verdad realmente, son ignorantes de la verdad. Pero ¿qué pasa con la teología propia? Porque mucha gente, hermanos, y esto es lo que tú debes de tener muchísimo cuidado en tu vida. Mucha gente va a lugares donde se habla de Dios, donde se abre la palabra de Dios, pero no la estudian. No, créelo, no estudian la palabra, hermanos. O sea, mencionan versículos y cantan alabanzas, pero no estudian la palabra, hermanos. Y tú dices, ¿cómo no puedes? Tú hablas con cualquier persona y tú hablas, por ejemplo, con cualquier persona que tenga una inclinación pentecostal. No estudian, hermanos. Tú entras a sus servicios y tú sales de sus servicios y no estudiaron nada.
Sí hubo manifestaciones de lenguas, sí hubo sanaciones, sí hubo diezmos, sí hubo muchas alabanzas, pero nunca se detuvieron a estudiar la palabra. Ignorantes en la palabra, en la teología propia, en la verdad. ¿Tú acaso crees, hermanos, que los curas o los sacerdotes no estudian la palabra? Es una pregunta. ¿Tú crees que no estudian la palabra? Si tú visitas el Vaticano, por ejemplo, hermanos, y entras al Museo del Vaticano y todos los tesoros de todos el imperio griego y romano que ellos preservan todavía hasta el día de hoy, ellos lo estudian. Estudian constantemente, oran. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué veneran a un ser humano como si fuera Dios? ¿Por qué toman la palabra de un ser humano más importante que la palabra de Dios? Más importante que la Biblia. ¿Por qué la Biblia no tiene tanto peso como un ser humano? Preguntarías. Esto no es algo extraño. Mira, por ejemplo, este siglo pasado inició, yo les decía yo, en Guadalajara, en Jalisco, ¿verdad? Una religión muy fuerte que se llama la Luz del Mundo. La Luz del Mundo es una denominación o un culto, hermanos, que se llena de orgullo de los templos que ellos construyen. Si tú vas a todas las ciudades principales, León, Guanajuato, tienen un templo gigante sobre el periférico principal. Es más, si tú vas a La Villita, tiene un templo también grande en La Villita, aquí en Chicago. O sea, es gente que se mueve y levanta. Y lo interesante de ellos, hermanos, que su fundador, por ejemplo, el señor Eusebio Joaquín González, quien ya murió, era venerado como un dios. Era venerado como un dios. Le llaman ellos el profeta. El profeta, el cual, mismo que con su hijo, ¿verdad? O sus sucesores, ¿verdad? Hicieron un abuso de muchísimas doncellas, muchísimas jovencitas dentro de la iglesia de la religión de la Luz del Mundo. Y tú dirías, ¿cómo es que los padres de familia permitían que este hombre tomase a sus hijas y las violase? O sea, ¿cómo llega el punto a que una persona tenga ese poder manipulador de engañar a una persona con la Biblia, hermanos, y de hacer que las hijas vengan, según a tener convivios, y él las abuse? Y que lo adoren como a un Dios. Esto es algo increíble, hermanos. Dicen, no puede ser. ¿Acaso en el siglo XXI no habrá una persona que lea la Biblia y que vea que esto es una mentira? Pero reitero, una de las características es que ellos se sientan en el templo de Dios y ellos se hacen pasar como si ellos fuesen dioses. Como si fuesen dioses. Bendito el Señor que te hizo no sentarte en ese lugar, porque tus hijas hubieran sido ya violadas. Pero ¿cómo sabes? Es tan importante que tú estudies la palabra de Dios, la verdad, la teología propia, para diferenciar entre estas personas. Y la otra pregunta es, ¿por qué Dios permite esto? Es una pregunta, pero ¿por qué Dios permite esto? Si hablásemos, por ejemplo, de la religión en Utah, en Salt Lake City, en Utah, la religión mormona, por ejemplo, y cultos que han salido de la religión mormona, donde también los profetas o los hombres que dirigen este culto, hermanos, antes de que una mujer se case, tiene que pasar por el profeta. Y tú dices, ¿cómo es posible que esto sea permitido? Por eso, lejos esté de nosotros los que dirigimos, hermanos, colocarlos en un pedestal de culto para el pueblo de Dios. Porque esa es una de las características. Si alguien se sienta en el templo de Dios y quiere la alabanza como si fuera Dios, eso ya es una señal o una característica del espíritu ¿de qué? Del anticristo. Lo mismo pasa en el mundo islámico. En el mundo islámico, hermanos, por ejemplo, en los chiitas o en los sunis, ¿verdad? O sea, los que ellos creen son los descendientes de Mahoma, hermanos, los adoran como Dios. Lo mismo pasa en el mundo del budismo, hermanos. O sea, son conceptos de que al Buda, por ejemplo, nosotros cuando éramos pequeños, y voy a decir algo que es broma, ¿verdad? Pero en Ciudad de México, en el centro, siempre vendían muchos Budas, y el Buda siempre es gordito, ¿no? Y entonces nosotros decían en México, sóbale la panza al Buda para que te dé, y ahí está pasando uno y le está sobando la panza al Buda. Y se supone que en el budismo, cuando lo estudias, ¿verdad? Sus 8 caminos, ¿verdad? De la libertad para llegar a la nirvana, es el dominio propio. Y lo primero que dices, ¿cómo puede estar gordo el Buda? Pues si no tenía ni dominio propio. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, pero
bendito el Señor que nos permitió estudiar la verdad, la teología propia, para que a través de la verdad podamos ser libres de esa mentira. Entonces, cuando tú ves el mundo religioso, veamos esto, si alguien niega que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, el Islam que niega que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si alguien niega eso, la religión popular venera a María, a la Virgen de Guadalupe, como si fuera diosa. Es más, la parroquia gigante que se encuentra en París, en Francia, que se llama Notre Dame, que se quemó recientemente, Notre Dame, ¿verdad? Viene del nombre Nuestra Señora, Notre Dame. Nuestra Señora. Y adoran a la Virgen como si fuera diosa y le besan los pies. Si tú ves aún a imágenes del apóstol Pedro, le besan los pies de tal manera que los pies hechos de metal ya no tiene pies, los dedos ya sean por tanto beso que le han dado, manos. Entonces, pero ¿cómo sabemos que eso está mal, que está mal adorar? Bueno, esto es parte de la distinción. Ahora, algo que sucede, hermanos, es que lo que se utiliza para que esto la gente crea, no necesitamos nada más que la teología natural para creer en Dios. No necesitamos nada más que la teología propia para creer en Dios. No necesitamos nada más. Sin embargo, siempre estamos en búsqueda de algo más. En búsqueda de algo más. Y aquí dice, por ejemplo, en el versículo 6 y 7, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea que desde el momento que escribe Pablo, ya estaba en acción. Hasta el día de hoy sigue en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en el medio. Y entonces se manifieste aquel inicuo, aquel Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su unidad. O sea, cuando venga Jesús, todo esto se va a acabar. 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás. O sea, aquí mismo en la Biblia Pablo revela, la obra que hace este inicuo es por obra de Satanás. Por eso, hermano, se oye como muy así como elitista, como muy soberbio decir, es que esto es mal, esto es pecado y esta religión es del diablo. Soy como muy soberbio. La gente, pues ¿quién te crees tú para hacer eso? No es eso, es la Biblia. La Biblia está declarando que esa inclinación es diabólica, es por obra satánica. Y no solamente eso, dice ahí mismo en el versículo 9, dice, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos. Mentirosos. Hay gente que cree todavía en milagros, en prodigios. Es más, cuando Pablo habla a los corintios, dice a los corintios, los griegos buscan sabiduría y los judíos piden señales. O sea, cuando alguien pide una señal, un prodigio, un milagro, para creer en Dios, o sea, si no veo un milagro, no creo en Dios. Para ellos están diciendo, ni la teología natural es suficiente, ni la teología propia es suficiente para creer en Dios. O sea, yo voy a creer en algo que sea sobrenatural. Y si no es sobrenatural, ni la teología propia me va a convencer, ni la teología natural me va a convencer. Entonces, cuando alguien tiene esa actitud, que aquí lo está diciendo, este mismo poder, estas mismas señales, estos mismos prodigios, dice, son mentirosos. 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Léanlo bien conmigo, versículo 10. Por cuanto no recibieron el amor de qué, hermanos? De la verdad. Léanlo. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. O sea que en Romanos, cuando alguien no acepta la teología natural, Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Dios los entrega a una mente reprobada. Pero cuando alguien no acepta la teología propia, cuando quiere ver milagros, señales, prodigios, y esto no es suficiente, lo que dice Dios es que esa persona no está recibiendo el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder ¿qué? Engañoso. O sea, espérame, o sea, Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Sí. Dios les da una mente reprobada. Sí. Dios les permite que tengan un poder engañoso para que crean en la mentira. También.
¿por qué? ¿Por qué Dios va a hacer esto? No hace sentido. O sea, ¿por qué Dios va a permitir que alguien sea entregado en una mente reprobada en pasiones vergonzosas pero ¿por qué Dios hace eso? Porque no aceptan la verdad. Cuando alguien no acepta la verdad, como consecuencia va a recibir eso. No te extrañes, hermanos. Hay gente dentro de las religiones, en las sectas cristianas, que no quieren estudiar la Biblia. No la quieren estudiar porque tienen temor de ver que lo que están haciendo ha estado mal. Porque si investigaran la verdad se darían cuenta que las prácticas que utilizan dentro de sus cultos religiosos van contrarios a Dios. Y tienen temor a investigar. Y tienen temor a estudiar. Por eso cuando tú debates o cuando hablas o cuando estudias con ellos, ¿qué es lo que ellos hacen? No, vamos a alabar a Dios, alabado sea el Señor, pero vamos a estudiar. Les da miedo estudiar. Porque la verdad lo que hace es que pone en clara su mente y les enseña. Y preparé un artículo que escribí apenas y decía, la honestidad no es la verdad. Te daré un ejemplo de lo que estoy diciendo. La samaritana y los samaritanos eran honestos en cuanto a su adoración en el monte donde adoraban en Samaria, sí. Eran muy honestos, eran muy sinceros. Yo creo que lo hacían de corazón, aunque solamente ellos saben. Pero aunque tú lo hacías de corazón, le dice Jesús, lo que tú estás adorando, dice, no sabes lo que adoras. Porque tu honestidad no puede superar la verdad de Dios. Dios no solamente pide que lo adores en honestidad, sino en honestidad y en verdad. No se trata de ser honestos. Yo no creo que una persona que vaya a otro lugar, no creo que no sea honesto, no creo que no sea sincero. Pero la sinceridad no es la que salva, sino la verdad. Y ahí es donde el Espíritu Santo le dice a Pablo, es importante esto y escríbelo, ¿verdad? ¿Por qué tienes que escribir? Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Por qué creen en la mentira? Porque la teología propia no es suficiente. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. En la injusticia. Fíjate qué sencillo, hermanos. En la injusticia. Cuando dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad. ¿Qué es la verdad? El evangelio, porque lo escuchamos muchas veces y los que nos dedicamos a este ministerio lo predicamos todo el tiempo, parece un mensaje muy sencillo y muy anticuado y como que algo, pero ese evangelio, dice Pablo, el evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y qué es el evangelio? La muerte, sepultura, resurrección. Ese mensaje que recibimos es lo que nos salvó. Esa es la verdad, la teología propia. Y nosotros, como dice Pedro, hemos purificado nuestras almas por la obediencia de la verdad. Y si ves el contexto de Pedro habla de que, los hombres fueron inspirados por Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se revelara su palabra. Y ante esta palabra tienes que estar siempre atento como una antorcha, ¿verdad? Que arde, ¿verdad? Antes de que el día esclarezca, dice la palabra de Dios. Entonces, y luego dice, y ceñidos de toda verdad, y ceñidos de la verdad. Y habla de la verdad constantemente, porque la verdad es lo que nos salvó. Yo no necesito ver milagros, hermanos, para creer. Tampoco niego que Dios pueda hacer milagros. Para mí la verdad es suficiente. Porque si yo pido milagros y pido prodigios si tú no haces esto, no creo en ti, no. Entonces, aquí lo que está diciendo es que Dios mismo los entrega a la mentira. Y dices, pero ¿por qué Dios va a entregar a una persona a la mentira? ¿Por qué hermana Mireida los va a entregar a la mentira? ¿Por qué? No hace sentido. Por la soberbia de no aceptar la verdad. Así está de claro. Por eso tú, hermanos, cuidado cuando no aceptes la verdad. Cuidado. No te opones ante el ser humano, que somos mortales, nos vamos a morir, nos vamos al polvo. Te opones a Dios. Y si tú te opones a Dios o al mensaje de la verdad, tienes el espíritu también anticristiano. Bien te deberías de gozar cuando se predica el evangelio puro de la verdad. Bien deberías apoyar eso.
Dijo Gamaliel, yo soy sabio, mejor los dejo que hagan lo que sea. Si Dios está... Pero en este contexto, hermanos, la teología propia muestra ello. Fíjate cómo dice ahí la palabra de Dios. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad. Y aquí se manifiesta la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios, hermanos? La justicia de Dios es esta, ¿ok? Dios no puede... Bueno, Dios puede condenar a quien quiera porque es Dios. Pero Dios, para preservar su justicia, tiene que ofrecerte a ti la verdad. Y si no la aceptas, entonces Dios puede condenar. Por eso, cuando no había Biblia, cuando los profetas de Dios no habían hablado, la naturaleza era suficiente. Pero no aceptaron a Dios. ¿Qué hicieron los aztecas? Dijeron, no, es que hay el Dios lluvia y el Dios sol. Y ¿qué hicieron los egipcios? Hicieron lo mismo. ¿Qué hicieron los chinos? Hicieron lo mismo. Adoraron la creación en vez del creador. No aceptaron la teología natural. Pero ahora, ¿qué pasa? Ya no es ni siquiera la naturaleza, es artificios de madera, es cobre. Por eso dice Pablo cuando llega al Areópago, ahí en Atenas, y cuando pasa por la Acrópolis, y dice, es que, dice, yo me doy cuenta que son religiosos, dice, pero es que, ¿cómo puedes tú pensar que Dios cabe en una estatua? Por eso aquí está libre de estatuas. Por eso yo no cargo ninguna imagen en el cuello. ¿Cómo puedes pensar que Dios es eso? Y a ver, la gente, ¿para qué lo besas? No hace nada eso. Es un pedazo de oro que alguien ganó dinero por dártelo y vendértelo. Y es más, ni el rostro es el de Jesús. Es alguien que se lo inventó. ¿Cómo puedes pensar que la divinidad se encuentra en la imaginación de los hombres? La verdad que aceptamos es ese evangelio tranquilo, puro, sencillo. Porque tiene poder ¿de qué? De salvación. Pero no crees en ese mensaje sencillo. Como yo le decía a los hermanos apenas en Texas, ¿verdad? Los que nos dedicamos a esto, nos dedicamos a predicar a Cristo y a este crucificado. Si eso no te llena, yo no sé qué más te va a llenar. Porque eso es lo que Dios quería que aceptáramos. A Cristo y a este crucificado. Pero si te llena, dirígete. No te ensoberbezcas, porque a veces uno es bien terco, bien aferrado, hermanos. Me pasa a mí, no sé si le pasa, cuando uno va haciéndose mayor, hermanos, se vuelve más terco y más aferrado. ¿O no es cierto? Solamente, como dicen los de allá, Uruapan, Michoacán, mis chicharrones truenan. Y no es así, hermanos. Uno tiene que ser humilde. No, lejos esté de nosotros gloriarnos, sino solo la cruz de nuestro Señor Jesús. O sea, que uno reciba la alabanza, no. Pero hermanos, es increíble que la gente adore a seres humanos como si fueran dioses. Como tú no vives en ese contexto, pues no lo ves. Pero tú no has visto cómo los adoran en la tele, hermanos. Dices, ¿a quién se le ocurre? Pues que no saben. Bueno, se entiende que religión. Pero hay gente que en sus púlpitos tiene Biblias, hermanos. ¿O qué? ¿En la luz del mundo no crees que usan Biblia? ¿Cómo puede hacer ese tipo de religión? Manipular a la gente y decir, y luego dices tú, pero ¿que no se dan cuenta ellos? ¿Que acaso no se dan cuenta que esto no es correcto? ¿Acaso esto no está bien? Pues la verdad es que no, hermanos. Porque hay gente que adora. Por eso nunca adoremos un ser humano, porque nadie de nosotros podrá nunca reemplazar a Dios. Si un ser humano te está dirigiendo al Señor y de pronto la dirección es hacia Él, entonces ya se ha torcido el ser humano. La dirección tiene que ser Dios. No adoramos a nadie más que a Dios. En espíritu y qué? Y en verdad. Porque nuestra honestidad no sobrepasa, no supera la verdad. Eso es lo que tú tienes que entender. Si no, Jesús le hubiera dicho, porque yo creo que las samaritanas entonces eran bien honestos. No, ¿sabes qué? Pues tu honestidad, pues sí, está bien, están adorando. No, Jesús dice, lo que ustedes adoran no sabes ni lo que adoráis. Fíjate cómo la corrige. Porque la honestidad no supera la verdad. Aquí no se trata de ser honestos, se trata de seguir la verdad. Es que yo soy muy honesto, eso no importa. Es honesto también el que se acuesta con otro hombre. Él dice que lo ama. Eso, aquí se trata de lo que dice Dios. Y cuando Dios dice algo, hermanos, es una manifestación de la teología ¿qué? Propia. Este es el contexto de lo cual estamos hablando. Acabo con este versículo y luego habrá preguntas tal vez. Versículo capítulo 3, dice ahí, capítulo 3, versículo 1, de ahí mismo de la segunda carta a los tesalonicenses.
Vamos a ver en la vida mucha gente que va a apostatar de la verdad. Es muy triste porque a veces uno trata de la mejor manera, hermanos, pero uno va aceptando la realidad. Y aquí 3:1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Y dice, porque no es de todos, ¿qué? La fe. O sea, no es de todos la fe, hermanos. No es de todos la fe. O sea, tenemos que aceptar que no es para todos la fe, no es de todos la fe, pero nosotros tenemos que con mansedumbre seguir aceptando la palabra de verdad. Amén, hermanos. Solamente en este lugar Jesucristo sea glorificado. Y solamente Dios se levante en su templo como el Dios que es. Y ninguna alabanza sea para ningún ser humano, ni para ninguna estatua, ni para ningún lugar, ni para ningún día, sino solo para Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, hermanos, estamos predicando la verdad que Dios quería que predicáramos. Una verdad pura y una verdad que Él quiere. Y cuando vienes, por eso tienes que adorar en espíritu y en verdad. Muy bien, ahí lo voy a dejar porque tal vez haya preguntas, hermanos. Tal vez haya preguntas de estas lecciones. Yo podría profundizarme en las religiones, pero no es el caso. Es dar las descripciones de lo que se vio y de lo que se ve. Hermano Omar. Una observación y luego una pregunta. Al menos con la gente que yo platico y creo que la mayoría de mi generación, esta idea de ídolos o de esas otras religiones no es tan práctico o no tan aceptado ya en nuestras generaciones. De una manera práctica en las conversaciones que yo tengo es gente más agnóstica, que cree en esta teología natural, pero no en la teología propia. Por ejemplo, he tenido varias conversaciones recientemente de gente agnóstica que cree en esta teología natural, pero no cree, por ejemplo, en las historias bíblicas del Antiguo Testamento, que es esto de la teología propia. ¿Cuál es la forma de poder explicar esto de una manera sabia? Bueno, aunque no lo creas, yo creo que la palabra tiene poder. Y también creo y comprendo por qué la gente no cree en ciertas historias bíblicas. Por ejemplo, ¿acaso realmente habló una serpiente? ¿Acaso realmente habló una burra? ¿Acaso realmente se inundó toda la tierra de agua? Entonces, cuando es gente muy así como muy lógica, lo que se puede hacer es, se puede presentar ciertos temas que argumente cómo es que la evidencia de la naturaleza muestra a Dios. O las historias bíblicas son veraces, no porque los dice la Biblia solamente, sino porque hay evidencias que muestran que sí. El ejemplo, por ejemplo, sería el arca de Noé. Hay varias cosas que declaran cómo es que existió, tales como ciertas cosas de marinas que se han encontrado en las más altas montañas del mundo. Y entonces puedes de alguna manera, no retar, pero de alguna manera argumentar a la mente de ellos, a su razonamiento, todo esto. Y los puedes invitar a que investiguen para que lleguen a ese momento. Pero esa parte que dije, no de todos es la fe, tú haces tu trabajo y la gente lo va a aceptar o no. Pero eso no quita que puedas seguir trabajando con ellos. O sea, si estás convencido del mensaje de Dios, porque hay una parte en que la Biblia dice, esa es la verdad, ¿eh? Si estás convencido, ¿cómo compartes esa convicción con ellos? Lo puedes hacer a través de esa manera, a través de evidencias, las historias bíblicas. Creen en que hay un Dios, pero no creo necesariamente que el Dios de la Biblia sea mi Dios, por ejemplo, porque tal vez no está alineado con lo que se está viviendo el día de hoy, no es práctico, vamos a decirle. Pero si tú sigues compartiendo con ellos un versículo, porque eso es en la parte teológica, pero en la parte emocional, sentimental que ellos van pasando, de sanación espiritual y sentimental, les puedes ayudar con versículos y eso tiene también poder. Y puede ser que puedas pasar que una persona sea agnóstica, que no crea en Dios y de pronto se vaya moviendo así, ¿sabes qué? Empiezo a creer en este Dios del cual estás hablando. Hay un libro muy bueno que es un libro que se llama Más que un carpintero, ¿verdad? Lo escribe Josh McDowell y es un libro que habla de un hombre que era agnóstico y que decía, yo no creo en Dios. Y entonces decidió escribir este libro para mostrar que Dios no existe. Y como persona lógica y científica empezó a ver todo lo que decía la ciencia en cuanto a lo que negaba a Dios. Pero lo que fue encontrando él es que, ¿sabes qué?
la misma ciencia, la misma historia, la misma arqueología, todo estaba diciendo que sí existe Dios. La historia de este libro es que al final del libro él dice, ¿sabes qué? Tengo que aceptar que Dios existe. Ya no solamente porque me lo han predicado, sino por lo que yo he visto, por lo que yo he investigado. Yo creo que si a alguien le das un libro así o lo invitas a que vea ese caso así, los pone a pensar. Hay otro libro que se llama El caso de Jesús, el caso de Cristo, de la corte. Y muestra evidencias de razonamientos que dice, oye, sí es cierto, esto como que tienes razón. Entonces, de esa manera creo que se puede trabajar en personas así que no creen del todo en la Biblia y que de pronto van a empezar a creer más en la Biblia. Y entonces lo que decías, corrígeme si me equivoco, pero lo que decías es, no es posible decir que crees en Dios sin creer en la Biblia, como está escrito. Exactamente. Tal vez creas en un Dios que no es el Dios el Dios real. Por eso Pablo dice, hay muchos dioses y muchos señores, pero no es el Dios que muestra. La Biblia, ¿por qué Dios dices? ¿Por qué la naturaleza no fue suficiente para que Dios trae la Biblia? Porque la Biblia muestra el camino. La Biblia muestra la verdad práctica, cómo debemos de actuar. Algo que la naturaleza no muestra en toda su exactitud. La Biblia tenía que venir para decir, que así se va a vivir, así se tiene que hacer. Ahí tienes un manual de vida y de creencia y de fe. Por eso. Bueno, preguntas, hermanos, preguntas. Hermana Bere. Uh-huh. Uh-huh. Sí. La apostasía habla de caer de la firmeza en la que se estaba. Cualquiera de nosotros puede haber obedecido a la verdad y después apostatar. Ya lo vimos en la primera lección, por escuchar espíritus de engañadores, doctrinas de demonios, lo que sea, o por las pruebas. A veces las pruebas ahogan la semilla, etcétera, etcétera. Yo decía recientemente en un sermón, la incredulidad no solamente fluye cuando uno no ha venido a Cristo. Puede ser antes y puede ser después de que venir a Cristo. A veces después. Una persona puede dejar de creer en Dios porque el mensaje se le hace muy sencillo, porque dices que esto realmente no, y mucha gente dejó de creer en Dios por eso. En este sentido, dentro de la iglesia primitiva, cuando Juan escribe y habla del Espíritu en Cristo, habla de personas que inicialmente creyeron y después dijeron, ¿sabes qué? No puedo creer que Jesucristo haya venido en carne. Empezaron a cambiar eso. En este caso eran los de adentro los que tenían el espíritu del anticristo, y lo dice Juan de esta manera: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros, hubieran permanecido, ¿qué? Con nosotros. Sí, entonces, no solamente es afuera, totalmente adentro. Porque la incredulidad no solamente pasa afuera, pasa adentro, y puede pasar entre nosotros, ¿no? Por eso es tan importante que seamos humildes, que oremos constantemente, que leamos la Biblia, y que de alguna otra manera nosotros podamos comprobar con la palabra de Dios que realmente lo que estamos enseñando, lo que estamos predicando sea de Dios. Porque muchos de nosotros me lo dejan todo a mí y ahí, o a la gente que pasa enfrente, y ahí que ellos estudian, pero no, tú tienes que revisar y ver, oye, ¿qué onda con esto? ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Se está haciendo no? Y entonces comprobar como los deberás si lo que está diciendo es parte de la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a cantar este himno de invitación o de reflexión, se llama Rumbo a la Conquista. Pongámonos de pie y nos preparamos para la cena del Señor. Gracias por su atención. Estoy bien en mi ser, estoy bien, estoy bien, estoy bien en mi ser. Reinos bien, estoy bien, reinos vas tú siempre, reinarás, siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro, reinos más tú siempre, reinos de Dios, siglos pasan.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.